Hola y bienvenidas a un nuevo análisis. Hoy vamos a meternos en ese momento de pánico puro, ese instante en que tu ordenador se queda en silencio, o peor, empieza a hacer un ruido rarísimo, y te das cuenta de que el disco duro, donde está todo, pues no responde. Es un escalofrío que creo que todos hemos sentido alguna vez. Totalmente. Pues para analizarlo, hoy nos basamos en una fuente muy potente, la guía de estudio para la certificación CompTIA A+. Es material técnico, denso. Sí, muy denso. Pero nuestra misión va a ser destilarlo. Vamos a sacar los trucos prácticos, las claves, para que cualquiera pueda pasar de ese pánico a tener un plan. Hoy nos convertimos en detectives de datos. Me gusta esa idea. Y como buenos detectives, el principio es siempre el mismo, ¿no? Aislar al culpable, ir descartando hasta que la causa del problema, pues, se hace evidente. Pues que empiece la investigación. Lo primero son las pistas más obvias, las que podemos ver y oír. A ver, el ordenador a menudo nos está diciendo qué le pasa. Nos grita, a veces. Exacto. Hablemos de las luces, de los LEDs de estado. ¿Esa lucecita que parpadea? Ajá. Si parpadea bien, está leyendo, escribiendo, está vivo. Pero, ¿y si se queda fija? ¿O si no se enciende nunca? Pues eso ya es una primera pista. Es como mirar el pulso. Si no hay, o si es constante y no varía, mal asunto. Claro. Y esto, que en un portátil es una simple luz, en sistemas más grandes como un NAS o un RAID, es un panel de diagnóstico completo. ¿Te refieres a esos que tienen varias luces, una para cada disco? Exacto. Ahí no hay sutilezas. Si una luz se pone en rojo o en ámbar, te está señalando al culpable con el dedo. Es este. Ya. Paran hasta que vas a ver qué pasa. Aquí el truco es simple. El manual de ese equipo es tu traductor. Vale. Y de las luces pasamos a lo que a mí me parece más de película, los sonidos. Sobre todo con los discos mecánicos, los HDDs. Ah, sí, la auscultación. Eso. Es que es increíble que podamos diagnosticar algo tan complejo solo escuchándolo, como un mecánico con un motor. Es que la analogía es perfecta. Un HDD sano tiene un zumbido suave, constante, por los platos girando, y luego un pequeño carraspeo irregular cuando busca datos. Es el sonido de la normalidad. ¿Y los SSD, los de estado sólido? ¿Esos qué? Esos son el silencio. No hay partes móviles. Si un SSD hace un pop Un pop. eléctrico, sí. No hay diagnóstico que hacer. Es una autopsia. Está muerto. Uf. Yo he oído una vez el famoso clic de la muerte en un disco mecánico. Y te juro que el silencio que vino después fue peor que el propio clic. Me lo imagino. Es que ese sonido es una sentencia. Hay dos ruidos que son la bandera roja definitiva. Uno es un chirrido metálico, como si algo rozara. Como uñas en una pizarra. Justo. Esos son las cabezas lectoras arañando físicamente los platos. O sea, destruyendo tus datos en tiempo real. ¡Qué horror! Y el otro es el que dices tú. El clic. Rítmico. Constante. Clic. 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 Es el brazo intentando volver a la posición cero una y otra vez, y fracasando. ¿Y en ese caso qué se puede hacer? A ver, si por un milagro la unidad todavía es accesible, la prioridad absoluta es una: sacar los datos. Ya. Ahora, no mañana, porque puede que no haya un mañana para ese disco. La guía contaba una anécdota de un estudiante con su tesis en un disco así. ¿La única copia? El clásico. Sí. Y es un recordatorio brutal de la importancia de las copias de seguridad. Pero también de que en ese momento la empatía es clave. No le puedes echar la bronca a alguien que está a punto de perderlo todo. Totalmente de acuerdo. Vale, superada la fase de luces y sonidos, vamos al siguiente escenario. La unidad. Ha desaparecido. No está. El ordenador arranca, pero falta mi disco. Aquí la pregunta clave del detective es: ¿dónde ha desaparecido? Porque no es lo mismo que no lo vea la BIOS, el sistema de arranque más básico. El cerebro primario del ordenador. Eso es, a quien no lo vea el sistema operativo, como Windows. Son dos problemas muy distintos. A ver, vamos con el primero. Enciendes el ordenador y... dispositivo de arranque no encontrado. Error a nivel de BIOS. El problema es físico. La BIOS ni siquiera sabe que el disco existe. Y aquí casi siempre la causa es o un cable suelto, exacto, o que la unidad simplemente ha muerto. El procedimiento es abrir, apretar cables, probar con cables nuevos y la prueba final: pincharlo en otro ordenador. Si ahí tampoco va, ¿Caso cerrado? ¿Es el disco? caso cerrado.
Vale, ese es el fallo de hardware puro y duro. ¿Y el otro escenario? El otro es más sutil. El ordenador te dice algo como falta el sistema operativo. La diferencia es enorme. ¿Por qué? Porque aquí la BIOS sí ve el disco, sabe que está conectado, pero no encuentra la puerta para entrar a Windows. El problema no es el disco, es el mapa para navegarlo. El famoso MBR, el registro de arranque principal. Exacto. Es como si el portero del edificio de tus datos tuviera amnesia. Sabe que hay un edificio, pero no sabe en qué piso vive Windows. Me encanta la analogía. ¿Y se le puede curar la amnesia a ese portero? Por suerte, sí. Los sistemas operativos tienen herramientas de recuperación. Si arrancas desde un USB de instalación, puedes entrar en una especie de taller de emergencia. Y ahí hay herramientas para reconstruir ese mapa. Justo. Hay comandos como bootrec, fixmbr que hacen precisamente eso. Lo importante es saber que existe esa opción antes de dar el disco por muerto. Entendido. Y nos queda un tercer caso de desaparición. El sistema arranca perfecto, pero falta el disco D. El de los juegos, las fotos. El más común y, por suerte, el más fácil de arreglar. Sí. ¿Sí? A ver, lo primero es lo de siempre. Mirar en la BIOS. Si la BIOS lo ve, el disco está bien. Simplemente está como escondido para Windows, ¿Y cómo lo encuentras? con una herramienta que viene en Windows que se llama Administración de Discos. Muchas veces un disco nuevo o uno que viene de otro sistema solo necesita que le des la bienvenida. Sí, es un trámite. Inicializarlo, crearle una partición y, lo más importante, asignarle una letra, la D, la E, la que sea. Hasta que no tiene letra, para el explorador de archivos es como si no existiera. O sea que a veces el problema es pura burocracia digital. Pura burocracia. Muy bien, pues ahora vamos a los casos que a mí me parecen más frustrantes. La unidad funciona, pero Mal. Lenta, con errores, como si agonizara. si esos minan la moral, porque no sabes si fiarte de tu propio ordenador. Archivos que se corrompen, tiempos de guardado eternos. Y según la guía, una de las causas más comunes es increíblemente simple. ¿Que el disco está a reventar de lleno? ¿Exacto? Es la causa número 1 de la lentitud en un disco que por lo demás está sano. Es que necesitan espacio libre, al menos un 10 o 15%, para poder operar con agilidad. Para respirar. Para respirar, para gestionar archivos temporales. Cuando lo llevas al 99%, su rendimiento se desploma. La solución es obvia: hacer limpieza. Windows 11 tiene herramientas para esto, ¿no? Tiene una herramienta de almacenamiento buenísima. Te dice que ocupa espacio, te da sugerencias. Es una victoria fácil que puede resucitar un sistema. Hablando de rendimiento, siempre sale un término en las especificaciones, IOPS. Siempre me ha sonado a métrica para confundir. ¿Sirve para algo en el día a día? Es una pregunta muy buena. IOPS son las operaciones de entrada y salida por segundo. O sea, cuántas lecturas y escrituras hace el disco en un segundo. Vale. Como número aislado, para un usuario normal no dice mucho, pero sí es útil como indicador de salud a lo largo del tiempo. ¿Como un chequeo médico? Exacto. Puedes pasarle un test, como con la herramienta Iometer, cuando el disco es nuevo, y repetirlo cada 6 meses. Si ves que el número de IOPS baja de forma constante, Es una señal de que está envejeciendo. es una señal de que va siendo hora de pensar en un sustituto, antes de que te dé el susto. Tiene todo el sentido. Oye, y esto me lleva a la tecnología SMART, que sobre el papel parece la solución a todo esto. Ah, el gran Smart. Claro, un sistema que te avisa antes de que el disco falle. Suena a magia, pero ¿funciona o es humo? Pues, fue una idea brillante, pero la ejecución se quedó a medias, al menos para el usuario de a pie, ¿Por qué? por 3 motivos. Primero, Windows no te da una herramienta fácil para leer esos datos. Tienes que buscarte la vida. Segundo, Smart mide como 70 cosas distintas, la mayoría súper crípticas. Demasiada información. Y tercero, no hay un estándar claro. Lo que un fabricante mide de una forma, otro lo mide de otra. Al final, para el usuario es como mirar el panel de un avión sin saber pilotar. Entonces no sirve para nada. Lo ignoramos. No, para nada. Porque, por suerte, empresas como Google o Backblaze, que usan cientos de miles de discos, hicieron el trabajo sucio por nosotros. ¿Analizaron todos esos datos? Y descubrieron que de las 70 métricas, solo 5 son realmente buenas prediciendo fallos. Ajá. ¿Y cuáles son? Pues mira, la más importante es la ID05, el recuento de sectores reasignados. ¿Qué significa eso? Imagina que el disco tiene sectores de repuesto. Cuando uno se estropea, el disco lo jubila y activa uno de los de repuesto. Si ese número empieza a subir de 0, Primera bandera roja.
Exacto. Las otras 4 importantes son la 187, errores que no se han podido corregir. La 188, operaciones que han tardado demasiado. La 197, sectores que están en observación por ser sospechosos. Y la 198, que es el total de sectores ya incorregibles. Vale, me quedo con esas 5. Si usas una herramienta como Crystal Disk Info y ves que alguna de esas 5 sube, es mala señal. Pero aquí viene el dato del estudio que me dejó helada. Más del 30% de los discos que fallaron no habían mostrado ni un solo error SMATR. Ni uno. Pasaron el chequeo por la mañana y murieron por la tarde. Y esa es la conclusión. SMATR es útil, claro que sí. Es una capa más de aviso, pero no es una bola de cristal. No es infalible. Para nada. Por eso, nada, absolutamente nada, sustituye a una buena copia de seguridad. Totalmente de acuerdo. Oye, hasta ahora hemos hablado de discos como unidades individuales, pero muchas veces, sobre todo en entornos más serios, los discos trabajan en equipo. Hablemos de RAID. El mundo de RAID, sí. Es una tecnología para que varios discos físicos se comporten como si fueran uno solo. Uno lógico. Y el diagnóstico ahí se complica, ¿no? Un poco sí. Porque hay más sospechosos, más discos, a veces una tarjeta controladora de por medio, software. Pero el principio de aislar al culpable sigue siendo el mismo. Y la gran pregunta que se hace todo el mundo, si tengo un RAID y me falla un disco, ¿lo pierdo todo? Pues la respuesta es depende. Depende de para qué montaste el RAID. ¿Para buscar velocidad o para buscar seguridad? No se puede tener todo. No se puede tener el máximo de las dos cosas. Por un lado tienes RAID 0. Su único objetivo es la velocidad. Reparte los datos entre 2 o más discos para leer y escribir más rápido. Suena bien. Pero es una apuesta de todo o nada. No tiene ninguna redundancia. Si falla un solo disco, pierdes el 100% de los datos de todos los discos. Espera, ¿me dices que tener varios discos puede ser más arriesgado que tener uno? En RAID 0 sí, duplicas o triplicas el riesgo de un fallo catastrófico. Es para usos muy específicos, donde los datos no son críticos. Entendido. ¿Y en el otro extremo? En el otro extremo tienes RAID 1, pura seguridad. Es un espejo. Todo lo que escribes en un disco se copia al instante en el otro. Si uno muere... No pasa nada, tienes el clon. Exacto. Y luego, en medio tienes soluciones de compromiso, como RAID 5. Necesitas 3 discos como mínimo, y puedes sobrevivir al fallo de uno de ellos. Usa los otros 2 para reconstruir los datos del que ha fallado. ¿Pero si fallan 2? Si fallan 2 antes de que reemplaces el primero, entonces sí, adiós a los datos. Vale, entonces la clave con RAID es entender esa balanza. Riesgo y velocidad contra seguridad y tranquilidad. Esa es toda la filosofía. No hay un RAID mejor, solo el que se ajusta a lo que tú necesitas. Pues creo que hemos cubierto muchísimo terreno. Si tuviera que resumir nuestro análisis, diría que diagnosticar un disco no es magia negra. Para nada. Es un proceso. Primero, escuchar y observar la escena del crimen. Luces, sonidos. Después, aislar al culpable. Es hardware, es software. Y por último, usar las herramientas que tenemos, sabiendo que ninguna es una garantía al 100%. Y todo esto nos da control. Reduce esa sensación de impotencia cuando la tecnología falla. Aunque, insisto, la mejor estrategia es siempre la prevención. Y eso, en este mundo, tiene un nombre. Copias de seguridad. Copias de seguridad. No podría estar más de acuerdo. Y mira, para terminar, quiero lanzar una idea al aire. A ver, Hemos hablado de cómo diagnosticar el hardware que guarda nuestros recuerdos, nuestro trabajo, todo. Pero estos aparatos duran cada vez menos y nuestra dependencia de ellos es total. Y esto me lleva a una pregunta un poco más profunda. ¿Estamos pensando lo suficientemente en la permanencia de nuestros datos? Más allá de la próxima copia de seguridad, ¿cuál debería ser la estrategia a largo plazo para preservar lo que de verdad importa en un mundo donde el soporte físico es, por definición, efímero?